Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya conocen, aquí en Interamérica Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy nos acompaña el portavoz del Sindicato Médico en la provincia de Almería, Elio Fornieles. Elio, muy buenas noches. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estamos? Bueno, pues en la jornada de mañana, día 23 de octubre, huelga en el sector sanitario. Ya estáis, como se suele decir, quemados, se puede decir. Quemados, sí. La verdad es que la huelga es exclusivamente convocada por los facultativos. Es decir, médicos, psicólogos, profesionales universitarios de alto rango, no por el resto del personal sanitario ni no sanitario que trabaja en la sanidad. Y efectivamente, pues si quieren entramos a hablar de los motivos. Directamente, porque la siguiente pregunta era, bueno, yo tengo 3 motivos aquí apuntados, pero ¿qué motivos son los que os lleva finalmente a llevar a cabo esta huelga de los profesionales? Porque, como yo bien decía al principio, están quemados porque no tenéis ningún tipo de solución. Claro, la verdad es que estamos en el mundo entero, en Europa y en España, en una crisis tremenda, ¿no? Y es lógico que parte del peso de esa crisis sobrecaiga sobre todo y cada uno de nosotros, desde el sector del periodismo al sector de la sanidad. Pero lo que nos indigna es la manera torticera y malvada, por decirlo con una palabra suave, con que se está manejando esto y con que se está haciendo caer sobre los profesionales en general y específicamente sobre los licenciados sanitarios. Es decir, parece que nosotros fuéramos los responsables de la crisis, parece que nosotros hubiéramos inventado todos los problemas que han dado lugar a esta crisis, desde los bonos basura hasta la subprime, hasta la burbuja inmobiliaria, y que somos los únicos paganos y los únicos que tenemos que pagar esto. Estamos de acuerdo en que no podemos permanecer al margen en una burbuja, que es lógico que parte de los recortes y de los costes caigan sobre nosotros, pero creemos que se está haciendo de una manera pues muy secada, ¿no? Y pasando por encima de nuestros derechos, atropellándonos y a veces incluso, pues desgraciadamente la gente tiene que saber que si al carnicero cada vez le damos peor carne, al final cuando vayamos a comprar la pagaremos nosotros, y esto es un poco por el estilo. Si tú cada vez tratas peor y recortas los medios de trabajo y las personas que trabajan en la sanidad, pues cuando tú tengas necesidad de ellas vas a tener un peor servicio. Y entonces, es decir, bueno, hoy por hoy es nuestro sueldo el que tocan, hay menos médicos, pero lógicamente cuando vayas a hacer uso de esos médicos no van a estar ahí, ¿no? Claro. Así que al final, desgraciadamente, aunque en una primera instancia lo paguen los profesionales, en segunda instancia lo pagan también los usuarios. Y hasta ahora parece que la población permanece al margen y va siendo hora de que se enteren. Es decir, no es de recibo que haya aquí en Almería nosotros llamamos una Casa Blanca, un edificio de gobierno que es más grande que todo el pabellón de consulta. Es decir, ¿cómo es posible que haga falta más administrativos, más jefes, más subdirectores, más cargos responsables de calidad? Que se cambien, se vayan al hospital y vosotros vayan a la Casa Blanca. ¿Cómo es posible que se necesiten más jefes? ¿No? Esto parece como el chiste más jefes que indios. Que están todos mirando cómo el operario trabaja haciendo una zanja y hay un responsable de esto y 15 responsables. Pues esa es la situación que tenemos en la sanidad. ¿Cómo es posible que haya una agencia de calidad? Una escuela andaluza de salud pública, que además tiene la cara dura de decir que se financia. Yo no conozco a nadie que haya pagado un curso de la escuela andaluza de salud pública. Yo he ido a la escuela de salud pública, pero el curso lo pagaba el hospital. Claro. Y el curso, ¿y quién está de profesor en la escuela? Pues son todos ex gerentes, ex jefes de servicio, ex concejales, ex alcaldes. O sea, es un sitio donde colocar a toda esta gente que ni Dios sabe lo que hace, salvo cobrar de por vida, y claro, a eso no le recorta. No se le va a dar. Y a nosotros sí. Digo, yo entiendo que una vez que hayan cerrado todos esos sitios donde hay pues eso, un clientelismo político brutal, pues si todavía tienen que recortar el sueldo, que nos recorten, pero han empezado por lo fácil, que es a los paganos, a los sencillos, recortarnos, y eso es lo que nos indigna. Has comentado el tema, porque esto es importante creo que para toda la ciudadanía, pendiente de que mañana vaya a haber esa huelga, has comentado que la calidad, ¿se puede bajar la calidad al haber menos profesionales o que los profesionales trabajen el doble del trabajo que están realizando? Se está bajando, además se está bajando es decir, bueno, lógicamente en muchos servicios se están despidiendo directamente a médicos, simplemente que no se les renueva el contrato. Desgraciadamente en nuestra profesión hay una precariedad laboral tremenda, ¿no? Hay un 20, un 30% entre interinos y eventuales. Y simplemente a los eventuales que les caducan sus contratos, o bien no los recontratan, o sea, los despiden, o bien los contratan al 50 o al 75%. Lógicamente, si tú anestesista lo contratas para que trabaje 3 días de cada 4, el día que no va a trabajar, pues no hay quirófano. Lógico. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día. En cambio, a los directores no los contratan 3 días de cada 4.
Ellos a sueldo completo. A sueldo completo. Y si miras todas y cada una de las partidas de sueldo que han rebajado, ninguna es la que cobra el director. A ellos su emolumento íntegro. A nosotros nos rebajan el sueldo o el 75% o incluso el 50% de la jornada. Si un médico lleva una consulta de enfermedades, ¿qué te digo yo?, de enfermedades sobre el lupus o lo que sea, pues lógicamente si le contratas el 50%, claro, una semana irá para consulta y otra no. Claro. Y el paciente que se tenía que revisar cada 3 meses tendrá que revisar cada 6 meses o cada año. Y eso va en detrimento de la calidad del servicio. Por eso decía que digo, ¿se ha bajado entonces la calidad del servicio? Sí, incluso ahora mismo se presenta una oportunidad magnífica para compensar en parte ese déficit. Y es que el Gobierno de Madrid aumenta en la jornada laboral en 2 horas y media a la semana. Es decir, bueno, pues entonces vamos a que esas 2 horas y media de trabajo compensen un poco. Claro. Pues no, señor. Directamente lo transforman en una rebaja de sueldo. Es decir, yo trabajo exactamente las mismas horas, solo que las horas que antes cobraba por la tarde como jornada complementaria, ahora te las quito. Ahora me las dejan, las trabajo, pero no las cobro. No las cobras, exactamente. O sea que realmente aprovechen para bajarme un 10% más el sueldo. En vez de decir, bueno, ya que tenemos un grupo de médicos que están trabajando menos horas, vamos a compensarlo con estas 2 horas y media. No, directamente a lo sencillo, a rebajarnos el sueldo. Y claro, esto saltándose toda la legalidad, porque esto exige que haya unos acuerdos con las fuerzas sindicales, acuerdo que no hay. La unanimidad de las fuerzas sindicales rechaza esta maniobra y ellos, pese a eso, siguen para adelante. ¿Por qué? Porque lo único que les importa es mantener, llegar a final de mes para poder pagar el sueldo a todas estas cantidades de agencias de colocación que tienen. Claro. Y claro, pues lógicamente llega un momento en que nosotros sabemos que una huelga no es buena, que no arregla casi nada, pero es que estamos en una situación de crispación que si no hacemos esto parece que vamos a reventar. Es un poco, de vez en cuando uno tiene necesidad de gritar, en este momento es un grito de desesperación. ¿Cómo va a afectar mañana martes a la ciudadanía el que estéis finalmente en esa huelga, que vais a hacer esa huelga de los profesionales? ¿Se va a atender, no se va a atender? ¿Qué se va a quedar fuera, qué no se va a quedar fuera? ¿Cómo lo vais a hacer? Sabiendo los que estáis, porque me imagino que también habrá unos servicios mínimos que estarán, me imagino que al pie del cañón. Los servicios mínimos merecen un comentario, es decir, porque son muy curiosos. Yo recuerdo, seguro que estáis los mismos. Son muy curiosos. Yo me acuerdo que cuando se hizo una huelga por comisiones, UGT, no sé qué más sindicatos, totalmente política, la huelga contra la guerra de Irán o de Irak. Sí, no la guerra famosa. No a la guerra famosa. En aquel momento se declaró una huelga general. ¿Qué tenía que ver eso con los trabajadores? Era una cosa totalmente política. En aquel momento nuestro presidente Chávez dijo que no había servicios mínimos nada más que los estrictos de un día festivo. Es decir, que el que quisiera ir a la huelga no tenía ningún problema. Únicamente en la UBI donde yo trabajo, los 2 médicos de guardia. El resto podían hacer huelga. Es curioso. Hoy día, hace unos pocos meses había una huelga también convocada por los mismos sindicatos. Los servicios mínimos era en el Boja 3 renglones. Ponía servicios mínimos de huelga, 3 renglones, los de un día festivo. Ya se acababa. Ese era todo el decreto de servicios mínimos. Ahora, como la huelga la convocan los médicos y va contra el SAS, no contra el gobierno de Rajoy ni contra el Mano Limpia o cosas de esas, es una huelga realmente sindical, por motivos sindicales, los servicios mínimos son 3 páginas del Boja. Claro, ponen de servicios mínimos a los MIR. Los MIR son médicos que están aprendiendo, es decir, que no son necesarios para la función del hospital. Hombre, están ahí, trabajan, su trabajo es importante, pero hay años en que no pueden venir MIR porque no vienen y hay otros, o sea que el MIR no es una parte, digamos que sí es muy importante, es fundamental, pero no es estrictamente necesaria para el funcionamiento del hospital. Bueno, pues ellos lo han puesto de mínimo, cosa que nunca se había hecho. Los servicios mínimos son brutales. En la UBI, que estamos 11 médicos, todos de mínimo. Cuando no, en la huelga anterior, que era política, eran dos de guardia. Vaya, es curioso, esto depende de cómo... Sí. O sea, hay una equidad ahí. Es una cosa, bueno, dicho esto, pues los servicios mínimos son los de un día festivo, más todas en algunos hospitales como en el Poniente han puesto prácticamente todos los quirófanos en servicios mínimos, con lo cual prácticamente están negando el derecho a la huelga, ¿no? En la práctica, ¿no? Aquí han puesto servicios mínimos pues los tratamientos oncológicos, la radioterapia. A los MIR, que nunca habían puesto servicios mínimos, también lo han puesto de servicios mínimos. O sea que depende de quién convoque la huelga, los servicios mínimos son distintos. No se mira los intereses de la población, esto da igual. Lo importante es si nos interesa que la huelga triunfe o no. Entonces, como la huelga va contra el gobierno del PP, magnífico. Todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Como va en contra de la Junta de Andalucía, los servicios mínimos hasta aquí. Hace 4 o 5 años hubo una huelga, se denunciaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
los servicios mínimos por abusivos, se ganó ese juicio, pero claro, se ganó en junio, claro. Cuando la huelga había sido en enero, en febrero. ¿De qué nos sirve? Pues esta vez puede pasar lo mismo, igual dentro de 6 meses se condena a la Junta, pero como no se mete en la cárcel al director general que ha nombrado esto, ni se le inhabilita de por vida, que es lo que había que hacer, pues dentro de 6 años... Si lo vais a tener muy claro, el próximo 14 de noviembre está la huelga general. Verás tú qué diferente esa es la diferencia de va a ser radicalmente distinta. Cuando veáis comparar los 3 renglones con los 3 folios. Exactamente. Esa va a ser la diferencia. Bueno, en resumen, lo que interesa a la población... Sí. Va a funcionar la urgencia, van a funcionar UBI, va a funcionar los quirófanos de urgencia, la reanimación y van a funcionar esos tratamientos que hemos dicho, pues de radioterapia, quimioterapia, o sea, cosas que parecen hasta cierto punto razonables. No es razonable que estén los MIR de guardia, sí. No es razonable que un quirófano que es para quitar lista de espera, porque eso no es una urgencia. Desgraciadamente, claro. Aquel que tenga que operarse de Juanete y si le suponga retrasarse una semana su operación, le va a sentar mal. Claro. Como me sienta mal a mí que una huelga en Madrid me dificulta el tráfico. Lógicamente. Eso eso lo entiendo, pero si está el servicio urgente cubierto, desgraciadamente claro. Lo demás no debería estar cubierto porque es una huelga. Y si los profesionales no quieren hacer huelga, pues que entren al quirófano, pero si quieren, que se les respete ese derecho. O sea que en principio todo lo que sea urgencia estará garantizado. Estará funcionando. Y el resto, pues en principio no, salvo pues, a excepciones de que haya algunos profesionales que no quieren hacer la huelga, que están en su derecho. Nosotros no vamos a poner piquetes como hacen otros. Eso iba a decir yo, vamos a ir a poner silicona en las puertas de las consultas, ni mucho menos. Aquel médico, psicólogo, psiquiatra, en fin, de especialidad que quiera trabajar en su laboratorio, en su consulta, va a poder trabajar libremente, y aquellos otros que no quieran, que no estén de servicios mínimos. Yo, por ejemplo, estoy de servicios mínimos porque trabajo en la UBI y no he puesto todo. O sea, que yo desgraciadamente tengo que trabajar y no puedo... Pero ni poder escaparte, ni poder echar... ¿Vaya a tener alguna concentración o alguna...? Sí, va a haber una concentración, ahora mismo no recuerdo si a las 10 o a las 11 de la mañana, y claro, pues en ese momento sí puedes, porque yo si en ese momento puedo, porque lógicamente si estoy trabajando con un paciente no podré, pero si en ese momento puedo, 10 o 15 minutos sí puedo salir como si fuera a tomar un café, solo que en vez de tomar un café... Te tienes que poner a manifestarse. Voy a dar unos cuantos gritos contra la desesperación, a ver si en estos gritos se cae la Casa Blanca y sin que haya ningún daño personal, pero por lo menos se quedan sin trabajo toda esta manada de burócratas que nadie sabe lo que hacen.